Descubierto en la helada. El increíble encuentro entre un vaquero y una mujer apache que transformó sus vidas para siempre. Mateo siempre había sentido el frío como una extensión de su propia vida, como si la helada brutal de la mañana lo envolviera en un manto de desesperanza. Trabajar en el rancho familiar significaba levantar el sol cada día, luchando contra la dura tierra y con las deudas que amenazaban con tragar su hogar. A sus 28 años, mirar por el horizonte le recordaba su sueño de convertirse en veterinario, un anhelo que se desvanecía bajo el peso de las tradiciones y la pobreza que marcaban su senda. Mientras buscaba un caballo perdido, una sombra se interponía en su mente. La presión de su familia, las miradas de sus amigos, todo repercutía en su interior como un eco incesante. ¿Qué futuro podía esperar si su obligación era atender el rancho, y no los estudios en la universidad? El dilema consumía su ser. Cada respiración se tornaba en un susurro de angustia. Dudar de su camino era como no saber si el viento helado traería consigo cambios o solo más desilusión. Más allá de la nevada, cuando el mapa de su mente se hallaba confuso, un encuentro inesperado cambió su ruta. Aileen. Esa mujer apache, fuerte e independiente, apareció entre los árboles, su mirada como el fuego que encendía un resquicio de esperanza en el alma de Mateo. Algo en su voz resonaba con poder, como las historias que contaba su abuela sobre la conexión profunda de su pueblo con la tierra. Pero la distancia cultural que los separaba se presentaba como un muro desolador. Mientras su amistad florecía, la lucha interna en Mateo se intensificaba. Sentía una atracción visceral hacia Aileen, pero también una creciente responsabilidad hacia su familia y su legado. Debía seguir el camino marcado por su abuelo, o arriesgarlo todo por alguien que representaba todo lo que había anhelado en términos de conexión y libertad. Cuando pensaba en Aileen, una mezcla de aliento y angustia le apretaba el pecho. La vida en el rancho, con sus costumbres rústicas, se iba desvaneciendo en un segundo plano frente a la imagen de su futuro lleno de posibilidades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que se enteró de que un terrateniente estaba amenazando la tierra ancestral de Aileen, el ardor en su corazón se convirtió en llamas. ¿Cómo podía permitirse mirar a otro lado? Era una decisión que trascendía su amor por ella. Era sobre justicia. El peso de la tradición pesaba más en sus hombros, mientras cada vez más se sentía atrapado entre el deber hacia su familia y el deseo de luchar por Aileen y su hogar. Mateo estaba en una encrucijada. Cada paso que daba hacia su destino lo alejaba de las expectativas de su comunidad. ¿Podía realmente desafiar a aquellos que despojan a Aileen de su hogar, sin destruir al mismo tiempo lo que su abuelo había construido? El viento frío pareció gritar en su oído, resonando la presión en su pecho. Con la mirada fija en el horizonte y el eco de las historias ancestrales de Aileen pulsando en su mente, Mateo supo que su viaje apenas comenzaba. En medio del gélido paisaje, una batalla interna ardía con más fuerza que nunca. Mateo se encontraba de pie en la ladera de la colina. La vista de su rancho y las extensiones de la tierra que había heredado se entrelazaban con el tormento en su pecho. Detrás de la imagen idílica de su hogar, la preocupación crecía como un hongo en la oscuridad. Se enfrentaba a un dilema que iba más allá de su amor por Aileen. La lucha por las tierras de su gente se transformaba en una lucha por su propia identidad. Allí, en la soledad de la ladera, sentía que su bosquejo de futuro se desdibujaba. Mientras caminaba de regreso al rancho, el peso de su decisión lo acompañaba como una sombra persistente.
Cada paso resonaba en su mente como un eco de las tradiciones que había conocido desde niño, aquellas que lo ataban a un destino predeterminado. Era suficiente el deseo ardiente de cambiar su vida y la de Aisling. Nunca había imaginado que la vida le presentaría la oportunidad de desafiar aquello que lo había definido durante tanto tiempo. Sus pensamientos eran interrumpidos por el relincho de los caballos, un sonido que siempre había significado hogar, pero ahora solo le recordaba la responsabilidad que lo absorbía. Regresó al establo. Cada movimiento se sentía más pesado que el anterior. Se esforzaba por prestar atención a los animales, consolándose con el hecho de que su conocimiento acerca de ellos seguía siendo su refugio. Pero al observar sus ojos, se dio cuenta de que su amor por los animales no era suficiente para llenar el vacío que estaba creciendo en su corazón. La imagen de Aisling invadió su mente. Su fuerza, su determinación y la historia que llevaba consigo lo impulsaron a considerar un camino más audaz. ¿Podía ser un puente entre su familia y Aisling? La idea de encontrar un terreno común entre sus dos mundos lo atraía. Cuando se encontraba con ella, una chispa de esperanza iluminaba incluso los días más oscuros. Mateo decidió que debía hacer algo. Pero, ¿qué? La necesidad de prepararse mentalmente lo invadió. Ser un veterinario no solo significaba curar animales, era sobre el sentido de deber y propósito. En días siguientes, empezó a trabajar en su idea de ayudar a Aisling y a su pueblo, investigando sobre derechos de la tierra, límites territoriales y leyes que podrían proteger a su comunidad. Cada página que pasaba era un paso más hacia su autodescubrimiento. No había sentido tal claridad desde que había decidido explorar la medicina veterinaria. La confrontación con su familia parecía inevitable, pero algo en su interior cambiaba, una llama creciente que le decía que tal vez el sacrificio era el primer paso hacia la liberación. Los días se hacían largos, pero en lugar de sucumbir, Mateo sentía que crecía un nuevo Mateo dentro de él, más fuerte y más determinado. Abrazando esta nueva identidad, empezó a construir un plan. Contactó a otros rancheros, comenzó a establecer conexiones, a construir un apoyo que uniera su legado familiar con el futuro que anhelaba para Aisling. Poco a poco, se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Había otros que también deseaban proteger sus tierras. Mientras el sol se ocultaba tras los cerros, Mateo miró de nuevo hacia el horizonte, allí donde el cielo se fundía en tonos anaranjados. ¿Estaba listo para afrontar el juicio de su familia y de su comunidad? Esa pregunta resonaba con él. El momento se acercaba, era hora de actuar. La decisión de enfrentar a su abuelo, de abrir su corazón al cambio, se convertiría en la prueba definitiva de su carácter. El viento, un susurro de promesas y advertencias, lo llevó a entender que estaba en la antesala de su mayor desafío. El estallido de su mundo habitual amenazaba con arrebatarle toda la seguridad que había conocido. Pero dentro de esa incertidumbre, una verdad brillante iluminaba su camino. El momento de la verdad había llegado. Mateo despertó esa mañana con una sensación de inquietud en el estómago. A pesar de la claridad que había ganado en los últimos días, la presión de lo inminente lo envolvía como una fría mañana de invierno. Sabía que el momento de recurrir a su abuelo y confrontar sus ideas radicales sobre sus tierras estaba al borde. La elección no solo afectaba su futuro, sino el de Aisling y su pueblo. Decidido a prepararse mentalmente, se sentó en la mesa del comedor. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Tomó una hoja en blanco y un bolígrafo. Comenzó a escribir. Su plan se delineaba con claridad, pero las palabras seguían siendo una mezcla de dudas y certezas. Había un camino que lo conectaría con Aisling, uno que exigía hablar de igual a igual con su familia, unificando su deseo de ser veterinario y su compromiso por la justicia. Los recuerdos de las enseñanzas de su abuelo se asomaban a su mente. Las lecciones de honrar la tierra, de proteger la herencia
Eran las mismas que ahora sentía que amenazaban su autenticidad. ¿Podía realmente reconciliar su amor por Aileen con el legado familiar? Esa pregunta lo torturaba, resonando con fuerza cada vez que miraba hacia el bosque que cercaba su hogar. Frustrado, decidió salir. Necesitaba sentir el aire fresco en su rostro, la conexión con la tierra que siempre lo había sostenido. Se dirigió al prado, donde los caballos pastaban pacíficamente. Al acariciar el lomo de uno de ellos, Mateos comprendió que su amor por los animales representaba algo más profundo: la vida y la libertad. Aquellos momentos cuando estaba rodeado de ellos, sentía su verdadero propósito emerger. Decidir ser veterinario no era solo un acto de curar, sino una forma de abogar. Era el vehículo por el cual podría hacer escuchar su voz. Mientras se aferraba a esta revelación, algo inusual llamó su atención. Una figura delgada emergía entre los árboles. Cuando se acercó, su mundo interior se detuvo. Era Aileen. La manera en la que sus ojos brillaban bajo la luz del sol le recordó que ella también tenía una lucha personal. Sin pensarlo, Mateo se encontró hablando de sus planes y de sus deseos de unir fuerzas, de ser un abogado de la tierra para su pueblo. Aileen escuchó en silencio, y cuando empezó a expresar sus propias preocupaciones y esperanzas, el vínculo entre ellos se fortalecía. Hablar con ella era como cerrar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Ella compartió historias de su gente y de cómo enfrentaban los desafíos, así como la importancia de ser escuchados. Las palabras se cruzaron como corrientes de electricidad, iluminando el camino que ambos necesitaban seguir. Sin embargo, el aire empezó a templarse con tensiones que no podían ignorar. El creciente conflicto sobre las tierras se cernía sobre ellos como una tormenta inminente, y cualquier avance que Mateo lograba consolidar junto a Aileen podía ser anulado por la oposición de su familia. Cada decisión ahora requería un pensamiento y una valentía renovada. No bastaba con amar a Aileen y desear la unión de sus mundos. Necesitaba también la fuerza para contárselo a su familia y reclamar un futuro en el que todos pudieran coexistir. Frente a esa verdad, un nuevo sentido de determinación creció en él. No podía eludir la conversación con su abuelo. Estaba en juego su futuro, el legado que había heredado, y la oportunidad de construir algo significativo junto a Aileen. Mientras el sol descendía en el horizonte, se dio cuenta de que no podía simplemente ser un espectador en su vida. Tenía que ser el protagonista. La noche envolvió el prado y Mateo entendió que la próxima etapa de su viaje no sería fácil. La confrontación con su abuelo necesitaba un enfoque cuidadoso y una mente abierta. Pero, ¿qué pasaría si su abuelo se aferraba a las viejas tradiciones con furia? El temor a perderlo todo alimentaba su ansiedad, pero en el fondo, resonaba una verdad más poderosa. El cambio valía la pena. Decidido, respiró hondo, cerrando los ojos. En su mente ya visualizaba el encuentro que se avecinaba. Todo lo que tenía que hacer era armarse de valor y plantear su verdad. En ese momento crítico, se daría cuenta de si la lucha valía la pena. El viento sopló un poco más fuerte, llevándose consigo sutilmente sus miedos y dudas. Pero también susurró un nuevo desafío. ¿Podría Mateo lograr una transformación genuina? ¿Sería capaz de abrir el corazón de su abuelo a la evolución necesaria? La noche simulaba un enigma, mientras Mateo se preparaba para aprender que, a veces, el amor se muestra en la batalla más formidable. Mateo despertó con el eco de la conversación con Aileen resonando en su mente. La determinación de comunicar su verdad a su abuelo se había afianzado como nunca antes. La mañana era fresca, y un brillante sol se asomaba entre las nubes, insinuando que era un buen día para hablar de su futuro. Pero aún así el nudo en su estómago no desaparecía. Desayunó en silencio. Cada bocado parecía pesar más que el anterior. Su madre lo observaba con una mezcla de preocupación y compasión, pero él no se atrevía a compartirle sus pensamientos. Sabía que la conversación anhelada no era solo una cuestión de compartir ideas,
sino de cuestionar creencias profundamente arraigadas. Después de un rato, decidió vestirse y salir a dar un paseo por la granja. Mientras caminaba, las palabras que había escrito la noche anterior emergieron en su mente, cada una de ellas un paso hacia la verdad. Pensó en lo que podría decirle a su abuelo, en cómo desplegaría sus argumentos sobre la necesidad de adaptarse al mundo que cambiaba. Mientras paseaba, descubrió un pequeño rincón de su infancia, un viejo roble que había plantado junto a su abuelo cuando era niño. Se detuvo a tocar la corteza, sólida y familiar, y reflexionó sobre lo que ese árbol representaba: estabilidad, tradición, pero también el paso del tiempo y el cambio. ¿Por qué no podía su abuelo entender que, así como ese árbol se adaptaba a las estaciones, él también necesitaba evolucionar? Su mente comenzó a girar en torno a sus habilidades, a las herramientas que había adquirido a lo largo de los años. Su formación en veterinaria era su arma más poderosa, una habilidad que le permitiría conectar su amor por los animales con su deseo de justicia. Mateo visualizaba cómo podría aplicar ese conocimiento no solo para sanar cuerpos, sino también para sanar comunidades. Esta alusión a la medicina se transformaba en un símbolo de renovación. De pronto, recordó una conversación que había tenido con uno de sus profesores sobre los derechos de los animales y el respeto por la tierra. Su profesor había mencionado que ser un buen veterinario también significaba ser un defensor de quienes no tienen voz. Esa enseñanza resonó hondo en él, y lo motivó a buscar una manera de fusionar su pasión con su compromiso social, creyendo que quizás podría ayudar a la comunidad de Aileen, no solo a enfrentarse a su abuelo, sino a unir fuerzas por una causa común. Comenzó a bosquejar un plan, no solo para su futuro personal, sino para un cambio auténtico en la forma en la que sus tierras eran consideradas. El ardor de esa idea le dio energía, y su paso se tornó decidido, como un vaquero en un galope hacia la libertad. Con su corazón palpitando de esperanza, llegó a la casa familiar donde su abuelo estaba sentado, absorto en su trabajo. Por un momento sintió un tirón en el corazón, la nostalgia de su infancia y todo lo que su abuelo representaba. Pero en lugar de acobardarse, recordó sus propios planes y la importancia de la conversación que estaba a punto de tener. Dando un profundo suspiro, se armó de valor y se acercó. Su abuelo levantó la vista. «Abuelo, necesito hablar contigo». Las palabras fluyeron de sus labios, cargadas de una determinación que nunca había sentido antes. «Es acerca de nuestras tierras y de lo que significan para mí». El rostro de su abuelo se tornó serio, y Mateo comprendió que cada palabra que pronunciaría a partir de entonces tendría repercusiones en su vida y en la de Aileen. Con el corazón en un puño y su voz firme, sintió que, por primera vez, era responsable de su propio destino. Pero cuando comenzó a compartir su visión, una mirada fría y defensiva cortó su discurso. La conversación no sería tan sencilla como esperaba. Las sombras de la tradición se mantenían fuertes, y la figura de su abuelo se alzaba como un muro difícil de derribar. Mateo se dio cuenta de que no solo debía confrontar las ideas de su abuelo, sino enfrentar también el miedo de perder ese vínculo tan profundo. La tensión lo envolvía mientras su abuelo lo miraba fijamente, y Mateo sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Tendría la habilidad para transformar el conflicto en un diálogo, o se vería atrapado en la inamovible tradición familiar? En ese instante crucial, no solo hablaba por él, sino por el futuro que anhelaba para Aileen y su gente. La incertidumbre y el desafío se alzaban ante él como un precipicio, y en un instante, comprendió que su lucha sería mucho más grande de lo que había imaginado. Mateo sintió cada latido de su corazón resonando en su pecho, mientras su abuelo continuaba mirándolo con ojos que contenían años de historia familiar. En ese momento, la verdad sobre su futuro parecía más frágil que nunca, como el cristal expuesto a un golpe. Tomó una profunda respiración, tratando de ordenar sus pensamientos y enmarcar sus palabras en algo que pudiera ser escuchado, no solo reprimido. «Abuelo,
El mundo está cambiando, comenzó, su voz sorprendiendo incluso a su propio oído por la firmeza que había encontrado en ella. No podemos seguir aferrándonos a lo que siempre hemos hecho solo porque así se ha hecho. El anciano entrecerró los ojos, como si evaluar la realidad que su nieto le presentaba fuera una tarea monumental. Mateo tomó nota del cambio en el aire, de la barrera que se estaba formando, pero no se detuvo. Tenía que seguir avanzando. La veterinaria no es solo una ciencia para mí. Es una forma de construir conexiones, de sanar tanto a los animales como a la tierra que habitamos. Sofía y su familia, ellos necesitan ayuda, y lo que yo puedo ofrecer puede cambiar su realidad. Sin embargo, las palabras de Mateo bailaban de forma incierta en el aire. No era un debate lógico. A su abuelo le preocupaba la estabilidad de la familia y la tierra que representaba todo su legado. La idea de un cambio inquietante lo mantenía en alerta. Mateo se dio cuenta de que simplemente hablarle de la necesidad de adaptación no era suficiente. Necesitaba provocar una reflexión más profunda en su abuelo. Mateo ahondó en su voz, disimulando el sudor en sus manos. Esa mañana enfrentaba no solo a su abuelo, sino al mismo fantasma de sus tradiciones. Si no evolucionamos, corremos el riesgo de perder no solo nuestras tierras, sino nuestras identidades, que el conocimiento y el progreso se conviertan en nuestras herramientas en lugar de cadenas. La mirada de su abuelo se endureció, pero Mateo había encendido una chispa de curiosidad en él. Tal vez la fusión de sus palabras y la vulnerabilidad de su postura podrían ablandar el muro que había levantado. Poco a poco, Mateo comenzó a compartir historias de sus experiencias en la veterinaria, de cómo había ayudado a animales heridos y las lecciones que había aprendido sobre resiliencia y comunidad. Mientras hablaba, vislumbraba la posibilidad de que la conversación se torciera hacia un lugar donde la tradición no excluyera al cambio. Sin embargo, ese impulso se vio frenado al ver la expresión de su abuelo. Un profundo escepticismo. El anciano le espetó con brusquedad. Tú hablas de sanar, pero ¿estás dispuesto a sacrificar lo que somos por lo que podría ser? Mateo sintió un golpe en su pecho, como si sus ideales se desvanecieran bruscamente. La pregunta resonó, implacable. Ahí estaba la esencia de su lucha, la disyuntiva entre el arraigo a una historia familiar y la necesidad de un futuro más brillante. Eran las convicciones que lo acompañaban cada día. Tenía la oportunidad de demostrar que podría haber un equilibrio. A medida que la conversación avanzaba, sintió que la presión aumentaba dentro de él. Mateo decidió entonces ser completamente honesto, no solo con su abuelo, sino consigo mismo. No quiero perderte, abuelo, pero no puedo dejar que el miedo nos paralice. No puedo querer un futuro que niega lo que soy. La tensión en el ambiente mutó, y el viento que acariciaba la habitación parecía escuchar la verdad que estaba saliendo de su corazón. En ese instante, algo dentro de Mateo se transformó. No solo estaba luchando por su propio futuro, sino también por el legado que quería construir. La mirada de su abuelo se atenuó levemente, pero había un desafío aún más profundo en el aire. Mateo se percató de que, aunque el diálogo estaba tomando forma, la decisión crucial estaba por llegar. ¿Qué me propones realmente?, preguntó el anciano en un tono apagado, pero con la curiosidad que siempre había tenido hacia su nieto. Mateo entendió que esa era la clave, el hito que necesitaba para cambiar el rumbo de su historia. Pero, ¿tendría él el plan adecuado para convencer a su abuelo de la trascendencia de su propuesta? ¿O la decisión se tornaría un nuevo campo de batalla? La respuesta, por ahora, seguía inmóvil en el aire, y el verdadero reto apenas comenzaba a perfilarse. Mateo se acomodó en su silla, sintiendo un torbellino de pensamientos y emociones que chocaban entre sí. La mirada de su abuelo aún lo atravesaba, rebosante de la historia familiar que se sentía pesada como un manto. Antes de abrir la boca, planeó cuidadosamente sus palabras, consciente de que el momento crucial dependía de su capacidad para transmitir lo que más valoraba. Una unión entre tradición y modernidad.
Quiero ofrecerte un enfoque distinto, dijo con firmeza, mientras su mente alineaba sus ideas. He considerado cómo nuestra actividad ganadera puede enriquecerse a través de la veterinaria. No es solo curar a nuestros animales, sino aprender a hacerlo de manera efectiva. Imagínate un método que no solo trate las enfermedades, sino que también prevenga problemas en nuestros rebaños. Su abuelo frunció el ceño, debatiéndose entre lo que había conocido y lo que su nieto le ofrecía. Mateo podía sentir la resistencia emanando de su progenitor. No era suficiente simplemente esbozar un plan. Requería un enfoque detallado. Podríamos incorporar prácticas que han sido eficazmente probadas en otros lugares, continuó Mateo, buscando en su memoria aquellas conferencias y documentales que había absorbido como esponja. La veterinaria preventiva podría salvarnos más de una pérdida. Podemos reducir costos y garantizar la salud de los animales, lo que a su vez asegurará nuestra supervivencia. La expresión del anciano fluctuó, y por un breve momento, Mateo vislumbró una grieta en su dura fachada. Era propenso a escuchar, pero su instinto de protección sobre la familia y su legado lo mantenía alerta. Siempre hemos hecho las cosas de una manera, y esa manera nos ha dado resultados, replicó su abuelo, su tono aún reacio. ¿Por qué cambiar ahora cuando todo parece funcionar? Porque, abuelo, la realidad que conoces está en constante transformación. Mateo se vio impulsado a ser más incisivo. La crisis climática, los cambios en el mercado. Si no nos adaptamos, seremos arrastrados sin remedio. Estoy lidiando con ese mismo miedo, pero estoy aprendiendo a canalizarlo hacia acciones que nos fortalezcan. Las palabras de Mateo resonaron en la habitación, creando una atmósfera cargada de tensión. Tomó un instante para asimilar esa conexión emocional, mientras se atrevía a revelar su vulnerabilidad. A pesar del temor que lo había acompañado durante años, finalmente se dio cuenta de que era esa fragilidad misma la que lo hacía humano. Su abuelo, aún con la mirada firme, comenzó a suavizarse. Ya no era una simple conversación sobre negocios, era un diálogo sobre identidad. No quiero que nuestras tradiciones se destruyan, Mateo, dijo su abuelo en un susurro cansado. Mi vida ha sido el campo, y no sigo un camino que lo socave. La lucha interna en el rostro del anciano fue evidente. Mateo comprendió que no era solo un desafío para imponerse, sino una oportunidad para promover el diálogo. Decidió plantear una propuesta concreta. Hagamos un pilotaje, dijo con determinación. Selecciona un área de la finca donde podamos experimentar. También podemos trabajar juntos. Te enseñaré lo que sé y me contarás cómo lo has hecho por generaciones. Lo que perdemos no es tradición, sino la posibilidad de crecer. Durante un instante, los ojos de su abuelo se iluminaron con una mezcla de resistencia y curiosidad. Era claro que esta propuesta podría ser el catalizador que necesitaba. Mateo sintió que ese instante podía cambiar sus destinos. Sin embargo, la pregunta resonó en su mente. ¿Sería el ancestral amor por la tierra lo suficientemente fuerte como para abrirse al diálogo? Había tomado la decisión correcta al desafiar su perspectiva. Mateo se recompuso. Sabía que estaban tocando la orilla de un cambio, pero aún existía una barrera que podía resultar insalvable. El reto no se había mitigado, había evolucionado. Lo que tú llamas tradición, abuelo, dijo, manteniendo el contacto visual, puede unirse a un futuro que aún no hemos definido. Sin arriesgar, es probable que lo perdamos todo. El anciano lo miró fijamente, y ninguno de los dos se atrevió a romper la tensión. Era un momento cargado de posibilidades y sorpresas. Mateo sintió que los recuerdos de su infancia y la historia familiar se entrelazaban con una incertidumbre emocionante. Sin embargo, a medida que la conversación se zambullía en aguas desconocidas, un nuevo desafío se erguía ante él. Conseguir que su abuelo no solo escuchara su plan, sino que lo aceptara plenamente. El diálogo avanzaba,
Pero el verdadero enfrentamiento estaba por llegar, porque en esa búsqueda de cambio aún latía el miedo más profundo. ¿Sería su conexión familiar lo bastante fuerte como para sobrevivir a la tormenta que representa el cambio radical? Mateo sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, a medida que el silencio se extendía tras sus palabras. Cada segundo parecía un reto, y al mismo tiempo una invitación a profundizar en aquel delicado terreno, lleno de historia, resistencia y esperanza. No podía dejar que el miedo lo acobardara. Debía transformar esa incertidumbre en un impulso. Decidido a no rendirse, se decidió a expresar la esencia de su propuesta. Siguió hablando, buscando el equilibrio entre la sabiduría ancestral de su abuelo y las tumbadas lecciones que había aprendido en su camino. En su mente, el enfoque no era solo pensar en un pilotaje, sino también invitar a su abuelo a ser parte de un aprendizaje conjunto. Imagina, propuso, que elegimos un método que suma las técnicas que usas con la ciencia que me enseñaron en la universidad. Reforzar lo que ya funciona, eso es lo que quiero. Esto no es un ataque a tu legado, es una oportunidad para vivirlo y adaptarlo. A medida que sus palabras fluyeron, se dio cuenta de que su abuelo realmente estaba considerando sus ideas. Era un pequeño progreso, pero para Mateo era todo un mundo. Ese simple cambio en la expresión de su abuelo, que ahora mostraba un interés cauteloso, le dio una nueva energía. Siguió adelante con renovada determinación. Podríamos reunir datos para entender qué métodos son más efectivos y cuáles se alinean con nuestras prácticas tradicionales, explicó. Trabajando juntos en esto, no solo cuidaremos de nuestros animales, sino que fortaleceremos también nuestro vínculo como familia. Mateo comenzó a observar más intensamente la conexión emocional y el hambre de reconocimiento en la mirada de su abuelo. No solo era un deseo de ganar, era un anhelo de pertenencia, de continuidad. El anciano finalmente tomó la palabra, su voz un susurro cargado de historia. «Nunca he dudado de tu pasión y habilidades, Mateo», dijo con lentejanas arrugadas en su rostro. «Pero el miedo a perder lo que tenemos es inmenso. Este lugar es más que un negocio, es un símbolo. La agricultura es lo que somos». Esa vulnerabilidad compartida dejó caer el último de los obstáculos que quedaba. Mateo entendió que su abuelo no era su enemigo, sino un guardián que también necesitaba aprender a soltar y adaptarse. «Abuelo, yo también siento miedo», confesó Mateo, su voz apenas un hilo. «Miedo a no estar a la altura, a perder lo que hemos construido juntos. Pero creo que esto puede ser lo que necesitamos, un nuevo comienzo». Mateo observó a su abuelo, cuyo rostro se tornaba contemplativo. Era como si, en ese instante, la primavera de nuevas ideas comenzara a florecer entre los surcos de la tradición. «Voy a pensarlo», dijo finalmente el anciano, revelando una chispa de apertura. Sin embargo, antes que la esperanza tomara el control de Mateo por completo, su abuelo agregó: «Pero no te prometo nada. Necesito tiempo para abrir mi mente a esa combinación». Las palabras fueron como una espada de doble filo, llenando a Mateo de luz y sombra. Había realizado un avance, pero la incertidumbre seguía en su camino. Notó que su viaje apenas comenzaba. Necesitaba prepararse para enfrentar las preguntas que surgirían de la escucha activa de su abuelo. ¿Cómo se alinearían sus expectativas? ¿Qué retos aún estaban por venir? Durante los días siguientes, Mateo se sumergió en el aprendizaje, no solo de técnicas veterinarias, sino también de la historia de su familia y su legado. Comenzó a recopilar evidencia científica para respaldar su propuesta y aprendió a escuchar experiencias pasadas sin juzgar. Era crucial no solo proponer un cambio, sino construir un puente sólido entre pasado y presente. Un día, mientras revisaba antiguos registros familiares, descubrió un diario de su abuelo, lleno de anotaciones sobre su infancia y sobre cómo había aprendido a cuidar del ganado.
Esa conexión personal fue una revelación. Se dio cuenta de que el camino hacia el cambio podría estar enraizado no solo en la ciencia, sino también en la confianza y la historia compartida. Entonces, en una noche lluviosa, mientras repasaba las notas de su abuelo, se dio cuenta de algo profundo. El verdadero desafío no sería solo convencer a su abuelo, sino involucrar a toda la familia en este viaje hacia lo desconocido. Al día siguiente, se prepararía para dar el siguiente paso, la verdadera prueba de su capacidad para unir su visión con la de su abuelo. Mateo sabía que lo que estaba por llegar sería decisivo. Desde las viejas tradiciones hasta nuevas ideas, se encontraban en un punto de inflexión. Pero una certeza surgía en su corazón. Esta lucha no era solo por el futuro de la finca, sino por el legado familiar. Con cada grano de coraje y cada destello de inspiración, Mateo se dio cuenta de que la bondad de la tradición podría coexistir con los avances modernos. Pero el verdadero reto estaba aún por venir. El camino se ensombrecía con incertidumbre, y con cada paso hacia adelante, la posibilidad de un enfrentamiento con su abuelo aumentaba. ¿Lograría Mateo forjar ese puente, o se desvanecería ante las viejas sombras del pasado? Mateo despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el momento de involucrar a su familia en sus planes era inminente. Había pasado días revisando y recopilando información, pero la verdadera prueba era presentárselo a la familia, compartir su visión y esperar que comprendieran la necesidad del cambio. Mientras desayunaba, observó a su abuelo inmerso en sus pensamientos, en silencio frente a su plato. El anciano parecía distante, como si estuviera atrapado en un laberinto de dudas. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo hacer que su abuelo no se sintiera atacado con esta nueva propuesta? ¿Cómo equilibrar su deseo de modernización con el respeto profundo por la tradición familiar? «Abuelo», comenzó Mateo rompiendo el silencio, «creo que es hora de que hablemos con mamá y papá sobre la idea que hemos estado considerando. Necesitamos su opinión». La mirada de su abuelo se volvió penetrante, y Mateo se permitió un momento para reflexionar sobre lo que estaba por hacer. Sabía que sus padres eran un pilar en la finca, y su apoyo sería crucial en esta transición. Sin embargo, también sabía que dar este paso pondría a prueba no solo sus relaciones familiares, sino la esencia misma de lo que habían construido juntos. Después del desayuno, Mateo reunió valor para plantear su propuesta. Estaba convencido de que su visión era más que viable. Se recordó a sí mismo el principio de combinar lo ancestral con lo contemporáneo, y concentró su energía en ofrecer un marco colaborativo en el que todos pudieran sentirse parte de la evolución de la finca. Se sentaron a la mesa en el salón, los cuatro. El ambiente parecía cargado de electricidad emocional. Mateo empezó a hablar, exponiendo sus ideas, mientras observaba las reacciones de cada uno. Su voz iba y venía entre la inspiración que traía consigo y las reticencias familiares que se filtraban como nubes oscuras. Su padre lo escuchaba con expresión grave, mientras que su madre parecía alternar entre el interés genuino y la preocupación. Cuando terminó la presentación, un pesado silencio se apoderó del lugar. El primero en hablar fue su padre, quien, aunque mostró apertura, lanzó una pregunta punzante. ¿Qué te hace pensar que lo que has aprendido en la universidad puede ser mejor que nuestras prácticas que han funcionado durante generaciones? Mateo sintió que el aire se volvía aún más denso. Esa pregunta lo golpeó con la fuerza de una verdad incuestionable. Se dio cuenta de que no bastaba con demostrar lo que había aprendido. Necesitaba hacer ver que la tradición también podía nutrirse de nuevas perspectivas sin perder su valor esencial. «No se trata de desestimar lo que hacemos», respondió, forzando la calma en su voz. «Se trata de mejorar lo que ya funciona, optimizar nuestro esfuerzo. Todos queremos lo mejor para la finca, ¿no?» Las palabras resonaron, pero había algo más en el aire. Su abuelo lo observaba con un brillo diferente,
como si buscara una palabra clave que activara el diálogo entre padre e hijo. El intercambio continuó, dando paso a un debate vigoroso. Mateo empezó a apreciar la complejidad de la situación. No solo discutían técnicas y métodos, sino que también estaban lidiando con emociones, miedos y el legado de una vida entera. Al llegar a casa, se dio cuenta de que la tarea no era solo convencer a su familia sobre un cambio. La tarea principal era dirigir estas conversaciones en una dirección constructiva. A medida que pasaban los días, el tema de su propuesta se volvía más recurrente en la mesa familiar. Había un interés creciente y al mismo tiempo un miedo palpable. Por primera vez, se sentía en el centro de una batalla que no solo existía entre sus ideas y las de su abuelo, sino entre lo conocido y lo desconocido, lo seguro y lo arriesgado. Un día, mientras caminaba por el campo, Mateo reflexionaba sobre lo que estaba en juego. Notaba que sus miedos no solo provenían del temor a fracasar, era el respeto por lo que su familia había edificado, lo que hacía que todo se sintiera aún más pesado. Pero había otra voz, un impulso que crecía en su interior, empujándolo hacia adelante. Había en él una convicción nueva, el deseo de no solo conectar su legado con sus sueños, sino transformarlo en un futuro posible. Finalizando esa tarde, se encontró de nuevo ante el diario de su abuelo. Mientras lo hojeaba, una idea singular floreció en su mente. Si de verdad quería emprender este viaje con su familia, debía aprender a presentar sus ideas no solo como pasos hacia un futuro modernizado, sino también como una revalorización de su herencia familiar. El próximo paso debía estar dictado por la vulnerabilidad, la confianza y un profundo respeto por la historia familiar, pero también por la claridad del objetivo que estaba persiguiendo. Mateo miró hacia el horizonte, decidido a arrojar luz sobre la oscuridad que a veces lo rodeaba. La verdad emergente era que aquel primer juicio sería fundamental. Mateo sintió que el verdadero cambio comenzaría en el momento en que fuera capaz de abrir su corazón y esbozar el alcance de sus esperanzas. ¿Tendría su familia la fuerza para acompañarlo en este viaje, o se quedarían atrapados en el miedo al cambio? Mateo despertó nuevamente con un renovado sentido de propósito. Esa mañana, el frío implacable que asediaba la finca lo hacía consciente de su propia vulnerabilidad, así como del reto que se avecinaba. Había tomado la decisión de prepararse a fondo para su próxima conversación con su familia. Sabía que no podía permitirse dejar cabos sueltos ni mostrar titubeos. Cada palabra debía tener peso, y cada argumento, claridad. Antes de que el sol iluminara completamente el paisaje, decidió dar un paseo por los campos. A medida que avanzaba, el silencio del amanecer le brindaba un espacio íntimo para organizar sus pensamientos. El rocío sobre el pasto parecía representar el brillo de las posibilidades que se le presentaban. Su mente divagaba entre las implicaciones de su propuesta y el plan que debía establecer para que sus seres queridos se sintieran como parte del proceso, y no como meros receptores de un cambio impuesto. Mateo optó por hacer una lista de las potenciales preocupaciones que su familia podría expresar. ¿Cómo lidiar con la resistencia de su padre a las ideas modernas? ¿De qué manera podría hacer que su abuelo entendiera que la adaptabilidad no equivalía a traicionar la tradición? Al mismo tiempo, plantearse estas preguntas le permitió vislumbrar respuestas que aún no había considerado. Si bien el desafío emocional de la situación lo abrumaba, también se convirtió en un motor para su creatividad. Esa tarde, sentado en su escritorio, comenzó a redactar un documento que fusionara la tradición con la innovación. Cada punto que escribía era un intento de crear un puente entre sus conocimientos recientes y los métodos familiares. Su objetivo era claro. No se trataba de despojar a su familia de su herencia, sino de expandirla y enriquecerla. A medida que las palabras fluyeron sobre la página, la visión se hizo más tangible. Con cada línea, Mateo entendía que necesitaba una nueva aproximación. Lecciones aprendidas y experiencias adquiridas en la universidad no eran suficientes.
Tenía que convertirse en un aliado en el proceso de cambio, alguien que no solo tuviera la necesidad de ser escuchado, sino que supiera escuchar. La esencia del liderazgo, comprendió, no era solo proponer cambios, era construir un diálogo en el que todos se sintieran valorados. Los siguientes días se convirtieron en un ejercicio de investigación y recopilación de datos que apoyarían su propuesta. Conocía bien los métodos de trabajo de la finca, por lo que buscó ejemplos de éxito en otras haciendas familiares que habían sabido reinventarse sin sacrificar su esencia. Apuntes sobre la sostenibilidad, eficiencia en el uso de recursos y la conexión emocional con el entorno fueron cada uno ensamblados en una presentación visual que se imaginaba mostrando a su familia. Mateo también se dio cuenta de que debía honestamente abordar los miedos que su propia familia sentía. Frente a su abuelo y sus padres, tenía que ser capaz de reconocer que el cambio genera inseguridad, y que ello no implicaba una falta de respeto hacia lo que habían construido. El día de la reunión llegó. Antes de que su familia se sentara a la mesa, le pidió a su abuelo que compartiera alguna anécdota de su juventud, un relato que uniera a la familia en un espacio de calidez. Mientras escuchaba su profunda voz, una sensación apacible se asentó sobre él. A medida que la historia cobraba vida, Mateo se dio cuenta de que el vínculo emocional era el arma más poderosa que tenía en ese momento. Cuando terminó, los rostros de sus familiares mostraban una mezcla de nostalgia y reconocimiento. Era su oportunidad. Mateo lideró la conversación, con la confianza de quien había venido preparado. Presentó su idea no como un ataque a lo establecido, sino como una oportunidad de crecimiento. Al final de su exposición, pidió que cada uno compartiera sus imágenes sobre la finca, lo que deseaban y temían, y fue entonces cuando se desató la verdadera conversación. Entre las risas y las críticas constructivas, surgieron tensiones, pero también se encendieron chispas de comprensión. Mateo observó que, aunque la resistencia era palpable, había una chispa de curiosidad en sus padres. La amarga defensa de su padre era un reflejo del amor por lo que habían construido, mientras que su abuelo, en la lejanía de su mundo, comenzó a abrirse a nuevas posibilidades. Sin embargo, al entrar en la noche, Mateo sintió que seguía habiendo un abismo que cruzar. La verdadera aceptación de su familia aún parecía lejana, y aunque había logrado un avance, la inquietud en su pecho crecía. ¿Sería suficiente su empeño por unir una línea temporal que parecía fracturarse entre el cambio y la tradición? La inseguridad se aferraba a su pensamiento, y una sola pregunta lo atormentaba. ¿Podría realmente lograr que su familia lo siguiera en este viaje transformador, o estarían condenados a conformarse con el pasado, rechazando el futuro? La ansiedad casi desbordante lo empujó a abrir de nuevo el diario de su abuelo. Mientras pasaba páginas, un rayo de determinación iluminó su ser. Debía profundizar más. Necesitaba afrontar el verdadero núcleo del temor que bloqueaba esa transición. Para hacerlo, requeriría mucho más que argumentos. Demandaría la revelación de secretos familiares y el valor de enfrentarse a los dilemas. Al cerrar la tapa del diario, Mateo sintió que el tiempo apremiaba. Se dio cuenta de que la conversación que estaba por venir no sería solo cuestión de persuadir. Ahora sabía que requeriría coraje, vulnerabilidad y la habilidad de tocar esas fibras delicadas que conectaban su historia con su futuro. Con el pulso acelerado y la mente alerta, la convicción creció en él. El viaje apenas comenzaba, y había mucho más en juego. La noche prometía el inicio de una revelación que podría cambiarlo todo. Mateo se sentó en la cama, la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana. Había pasado muchas noches en vela pensando en su futuro, en los límites de su legado familiar, y en Aileen. Pero ahora, había llegado el momento de actuar. La decisión de luchar por el futuro de su amor y su propio camino profesional se había vuelto ineludible. Cuando se preparó para salir, la sensación de nerviosismo y emoción chocaba dentro de él.
Sabía que tenía que hablar no solo con su abuelo, sino también con su familia, acerca de su transformación y su deseo de fomentar un cambio en la finca. Quería que todos entendieran que esta lucha no era contra ellos, sino por un futuro en el que todos pudieran prosperar. Al llegar al comedor, sintió la intensidad del momento. Su madre sirvió el desayuno, mientras su padre leía el periódico, y su abuelo observaba desde el final de la mesa. Mateo respiró hondo, sintiendo el aire fresco entrar en sus pulmones como una señal de renovación. En ese instante, sintió que el miedo se disipaba, dejando espacio a una renovada confianza. «Quiero hablarles sobre algo importante», anunció, y todos miraron hacia él, la atención centrada en sus palabras. «He estado pensando en cómo podemos mejorar nuestra finca y al mismo tiempo honrar nuestras tradiciones». Su abuelo frunció el ceño ante la mención de la mejora, pero Mateo no se dejó amedrentar. Habló con claridad sobre su deseo de combinar los conocimientos adquiridos en la universidad con lo que había aprendido de su abuelo. Era un enfoque que respetaba las viejas prácticas y buscaba adaptarse a un mundo en constante cambio. Su voz resonaba con una confianza que nunca había sentido antes. Explicó cómo la veterinaria no solo era un trabajo, sino un vehículo para crear un impacto positivo en la comunidad. En vez de ver la medicina como un desafío a la tradición, Mateo comenzó a demostrar cómo podrían integrarse. Con cada palabra, Mateo fue construyendo un puente entre su familia y su visión de futuro. Relató cómo su interacción con Aileen le había abierto los ojos a una realidad que no podría ignorar: la urgencia de proteger las tierras y animales que todos amaban. Los rostros de su familia comenzaron a transformarse. El escepticismo de su abuelo se fue suavizando mientras Mateo describía cómo podría ayudar a Allen y a su comunidad a luchar por sus derechos mientras trabajaban juntos. Cuando sus palabras fluyeron como un torrente, no solo cambió la percepción de su familia, sino que también forjó una nueva manera de pensar en todos ellos. Finalmente, su abuelo, con su voz cargada de historia, preguntó: «¿Y si las cosas no salen como planeas, qué pasará con la finca?». Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza. «Podemos experimentar juntos, aprender como familia. Si algo no funciona, ajustaremos nuestro enfoque», respondió con convicción. La habitación se llenó de un silencio reflexivo. Mateo observó a su abuelo y pudo ver algo en sus ojos, un destello de entendimiento, un reconocimiento de que el cambio no necesariamente significaba una pérdida, sino una oportunidad para crecer. Después de unos momentos, su abuelo asintió lentamente. «Está bien, Mateo. Estoy dispuesto a escuchar más sobre tus ideas. Siempre he querido lo mejor para nuestra familia, pero también para la tierra». El agradecimiento de Mateo fue inmediato. Sentía que la principal barrera se había derrumbado. Había llegado el momento de demostrar que el cambio no era un enemigo, sino un aliado. Sus padres, al ver la apertura de su abuelo, comenzaron a expresar su apoyo, mencionando cómo sería beneficioso desarrollar nuevas técnicas en la finca. Con cada palabra, Mateo notó que la energía en la habitación se transformaba. No eran solo una familia discutiendo un negocio. Se estaban uniendo y reescribiendo su historia. Había espacio ahora para el cambio, para la evolución sin perder la esencia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mateo se dedicó a establecer un plan que integrara tanto la veterinaria como las prácticas tradicionales. Reúne información y se conectó con expertos que podrían ofrecer guías sobre cómo aplicar métodos más modernos sin renunciar a las raíces. Finalmente, con la colaboración de su familia, lograron establecer un programa de mejora en la finca que no solo revivió su legado familiar, sino que también lo fortaleció en la comunidad. Las prácticas veterinarias comenzaron a introducirse de manera gradual, ganando apoyo mientras demostraban su eficacia. Y a través de todo esto, Mateo no solo había alcanzado su sueño de convertirse en veterinario,
sino que se sintió realizado al ser un defensor de las tradiciones y el futuro de su gente. Mateo visitó a Aileen y le contó sobre su transformación y los cambios que se estaban realizando en la finca. Los ojos de ella brillaron con orgullo por él, y juntos decidieron planear actividades comunitarias que fomentaran el entendimiento y la unión entre sus familias. Mateo experimentó un verdadero crecimiento, una conexión profunda con su familia, su comunidad y consigo mismo. La lucha que una vez le provocó angustia se había convertido en un camino de realización personal. Aquello que había albergado como un dilema ahora florecía como un triunfo. Al mirar hacia el horizonte, Mateo sintió la calidez del sol en su piel y supo que había encontrado su propósito: ser un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, un verdadero veterinario y defensor de la tierra, la tradición y su futuro compartido. En ese nuevo amanecer, no había solo esperanza, sino un profundo sentido de logro. La vida de Mateo había dado un vuelco, tal como lo deseaba, y la historia que había empezado a escribir con Aileen y su familia apenas comenzaba. Es momento de actuar, amigos. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que celebramos juntos. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Hagan parte de nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.